Muy buenas con todos los presentes. Nosotros somos de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. En nuestro curso de programación orientado a objetos, vamos a presentar la estructura general de un programa. Los integrantes de nuestro grupo son David Calvo Piña, Ian Chacipanta, Jonathan Rojas y mi persona, Saúl Chacipanta. Ya, como primero tenemos la estructura de un código, que ya sabemos que en el mundo de la programación la estructura del programa consiste en sí en un conjunto de sentencias con una perspectiva de sintaxis, lógica que se aplica de manera general al momento de la creación de un programa en cualquier lenguaje de programación. Tenemos que una sentencia es una unidad, ya por decirlo así, en una unidad ejecutable mucho más pequeña de un programa. En otras palabras, lo que quiero decir es que una línea de código escrita es una sentencia en sí, específica y controlada, ya sea el flujo, el del orden, del programa, una sentencia que consta de palabras clave, como por ejemplo podemos tener ciclos for, while, if, else, entre otras expresiones que declaráramos o llamamos a las funciones en sí. Si no existen estas sentencias específicas de selección o de salto, el programa se ejecutaría de una forma secuencial en el mismo orden y que por sí ya estaríamos, por decirlo, alterando el orden natural de la ejecución. Sabemos que las sentencias se ejecutan evaluando la expresión de todos los efectos colaterales de evaluación al ejecutar la próxima sentencia, o sea, la que sigue. La mayoría de sentencias son asignaciones o llamadas funciones. Un caso especial es la sentencia nula. Como bien sabemos, consiste en un punto y coma, como vemos aquí, justo el que está entre paréntesis. Aislado, obviamente. Una sentencia nula no hace nada, simplemente se queda ahí. Pero puede ser necesaria en situaciones en que el lenguaje, ya que utilizamos, ¿no es cierto?, nuestra sintaxis propia, esperaríamos alguna sentencia, por supuesto que el programa no necesita hacer nada, sino ya simplemente como un skip, un saltito ahí. Y sabemos que pueden existir diferentes tipos de criterios para esta clasificación, ya sean, por así decirlo, eh, las clases de sentencia de expresión, compuestas, selección, iteración, salto, declaración, bloques de intento, las sentencias de preproceso y la sentencia de ensamblador. Bueno, eh, yo les voy a explicar cada uno de ellos. De expresión, son sentencias que consisten en una expresión seguida de un punto y coma. Y la expresión puede ser una asignación, una llamada a un método, una operación aritmética, etcétera. Por ejemplo, como tenemos ahí el ejemplo. El siguiente es compuestas, el cual son sentencias que agrupan varias sentencias simples o compuestas entre llaves. Se usan para formar bloques de código que se ejecutan como una unidad, como tenemos en el ejemplo. La otra es de sección. Son sentencias que permiten elegir entre diferentes opciones que ejecutan según se cumpla o no una condición o expresión lógica. Hay dos tipos principales de sentencias de sección, el if y el switch. Ahí como tenemos en el ejemplo que está ahí, que es un código en Java. Listo. El otro sería de iteración, el cual son sentencias que permiten repartir una o más sentencias mientras que se cumpla una condición o un número determinado de veces. Hay tres tipos principales de sentencias de iteración, el while, do while y el for. Ya, en cuanto a las instrucciones de salto, son instrucciones que permiten alterar el flujo normal del programa, ya sea saltando a otra parte del código o terminándolo completamente. Algunos ejemplos de estos son continuar, return, break y throw. En el ejemplo que podemos ver aquí, dentro del bucle if, cuando i sea igual a 5 se va a ir a la línea break.
Lo que va a hacer es que va a salir del bucle y va a continuar con el programa. Esto mismo también se puede usar en switch, en if, en otros tipos de funciones. Ya, en cuanto a las instrucciones de declaración, estas se utilizan para declarar, como dice su nombre, variables, constantes, métodos, etcétera. Sirven para definir identificadores y sus características y cómo van a ser usados en el programa. Es lo mismo que estábamos realizando antes, creando variables de tipo entero, tipo flotante, tipo double, de tipo cadena o tipo carácter. Ya, las instrucciones de postprocesamiento. Estas son instrucciones que se ejecutan antes de compilar el programa y que se utilizan para modificar el código fuente, incluir otros archivos, definir macros, etcétera. Estas son lo que, por ejemplo, hacíamos en C++, que era importar librerías. En Java también se puede importar de la misma manera. Se puede importar paquetes de librerías o paquetes para la creación de clases, como por ejemplo Scanner. Estas se ayudan a definir y a saber qué es lo que vamos a usar dentro de nuestro programa. También otro tipo de estas instrucciones. La arroba deprecated indica que el método obsoleto, es decir, que ya no vamos a usarlo, ya sea porque está duplicado o porque ya no, o simplemente ya no le vamos a dar uso. Y el override se da cuando, por ejemplo, una subclase que está heredando de una de una clase padre o de una superclase, usa un método en el cual, un método abstracto que estaba en la clase, en la superclase, y pero lo usa ella de manera personal, digamos. Eso sería todo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las sentencias de ensamblador. Estas son sentencias que se escriben en lenguaje de bajo nivel del procesador y que se usan para acceder directamente al hardware y optimizar el rendimiento, realizar operaciones específicas, etcétera. Java en sí no tiene una sentencia ensamblador como lo tienen los programas como C o C++, pero tiene una forma de invocar el código nativo escrito en otro lenguaje mediante la interfaz Java Native Interface. Este se reconoce por usar la palabra reservada native. Como vemos en el ejemplo, justo en la tercera línea donde dice public native int métodos, se aplica la palabra reservada. Luego tenemos la estructura general de un programa Java. La estructura general de un programa orientado a objetos depende del lenguaje de programación que se utilice, pero en general se basa en los siguientes elementos. Elementos que ya hemos mencionado en anteriores videos, como lo son la clase. Estas son plantillas o modelos que definen las propiedades y los métodos comunes de un objeto. Estas se pueden organizar en jerarquías mediante herencia que permiten reutilizar y extender el código de la clase, de clases superiores a clases inferiores. Luego tenemos que lo que son los objetos. Estas son las instancias o ejemplares de la clase que tiene un estado y un comportamiento específicos. Los objetos se pueden comunicar entre sí mediante mensajes que son llamados a los métodos de otros objetos. Y por último, tenemos lo que son relaciones. Estos son vínculos o conexiones que existen entre las clases y los objetos. Esto indican cómo se relacionan o interactúan entre sí. Hay diferentes tipos de relaciones, como la asociación, la de dependencia, la generalización, realización, la agregación y la composición. Muchas gracias.